Información verificada. Fuentes oficiales. Sin sensacionalismo, soy Carlos Mendoza. Hace menos de 12 horas, Rusia lanzó cerca de 700 drones contra Ucrania. Junto con ellos, decenas de misiles balísticos y de crucero. La ofensiva se extendió desde la tarde hasta la madrugada. Lo confirmó la Associated Press, lo confirmó Reuters, lo confirmó la BBC, y la Fuerza Aérea de Ucrania publicó las cifras oficiales esta mañana. Al menos 16 personas murieron. Más de 80 resultaron heridas. Los datos son de las autoridades ucranianas, citadas por Associated Press. En Kiev, los ataques dejaron al menos 4 muertos, entre ellos un niño de 12 años. Lo confirmó el alcalde Vitaly Klitschko. Un niño de 12 años. Eso no es un titular, es una familia destrozada. En un momento te voy a dar la cifra que publicó la Fuerza Aérea Ucraniana sobre cuántos de esos objetivos atravesaron las defensas aéreas. Cambia por completo cómo vas a interpretar el resto de esta historia. Pero antes necesitas el contexto. Porque este ataque no ocurrió en el vacío. Ocurrió 2 días después de que el presidente Volodymyr Zelensky regresara de un viaje de urgencia por Alemania, Noruega e Italia. Un viaje con un solo objetivo: conseguir más sistemas de defensa aérea antes de que fuera demasiado tarde. Hoy sabemos que no alcanzó. Antes de seguir, dime en los comentarios. ¿Tú crees que los aliados occidentales están cumpliendo con lo que prometieron o le están fallando a un país bajo bombardeo diario? Cada respuesta me ayuda a entender cómo se está leyendo esta noticia en tu país. Los leo todos. En los próximos minutos vas a tener la línea de tiempo hora por hora, las palabras textuales de Zelensky, la respuesta del Kremlin, las ciudades golpeadas, y el dato que pocos analistas están mencionando pero que explica todo lo demás. Quédate hasta el final, el cierre contiene una advertencia sobre los próximos 30 días. Para entender lo de hoy, hay que retroceder 5 días. El sábado, 11 de abril, a las 4 de la tarde, Rusia declaró de manera unilateral una tregua de 32 horas por la Pascua Ortodoxa. La cuarta pausa desde que empezó la guerra en febrero de 2022. La primera en casi un año. Zelensky había propuesto previamente un alto al fuego de 30 días. Moscú lo rechazó. Ofreció en su lugar esas 32 horas. La tregua terminó sin que ninguno de los dos bandos reconociera haberla respetado. Lo reportó Infobae. Kiev contabilizó más de 10.700 violaciones rusas. Moscú, casi 6.600 infracciones atribuidas a las fuerzas ucranianas. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó el lunes la reanudación de operaciones y descartó cualquier extensión. Y aquí viene algo que casi nadie menciona. Ese mismo lunes 14 de abril, Zelensky aterrizó en Berlín. Su objetivo: cerrar un acuerdo de defensa con el canciller alemán Friedrich Merz. Ucrania y Alemania firmaron un pacto estratégico que incluye cooperación en producción de drones y un refuerzo para las defensas aéreas de Kiev. Lo reportó Al Jazeera. 4.000 millones de euros en total. Pero esa misma semana, en una entrevista con la cadena alemana ZDF, Zelensky encendió una alarma que hoy suena distinta. Dijo textualmente, cito, «La situación es de tal déficit que no podría ser peor». Fin de la cita. Se refería a la escasez de misiles Patriot, los únicos capaces de interceptar los misiles balísticos rusos. Mira la línea de tiempo. Sábado 11, inicio de la tregua ortodoxa. Domingo 12, termina la tregua. Lunes 14, Zelensky advierte en televisión alemana que no hay Patriot. Martes 15, Rusia lanza un primer ataque masivo contra Dnipro. Y hoy, jueves 16, la ofensiva de casi 700 drones. Pero pon atención a lo que publicó el Ministerio de Defensa ruso el 15 de abril, el día antes del ataque. Aquí está la clave. Rusia advirtió que el apoyo europeo a las capacidades ucranianas de drones podía llevar a cito consecuencias impredecibles. Acusó a varios países de convertirse en parte de la retaguardia estratégica de Kiev. Fin de la cita. Moscú usó la palabra escalada. Menos de 24 horas después de esa advertencia, llegaron los 700 drones. Vamos a los hechos, uno por uno. Cada dato que vas a escuchar a partir de aquí está verificado por al menos 3 medios internacionales. Cada nombre es real. Cada cifra viene de una fuente oficial. La Fuerza Aérea Ucraniana informó que las defensas antiaéreas derribaron
o inutilizaron 667 de los 703 objetivos entrantes. 636 eran drones tipo Shahed y otros vehículos aéreos no tripulados. 20 drones de ataque y 12 misiles impactaron en 26 localizaciones. Lee esa cifra de nuevo. 667 interceptados de 703. Una tasa de intercepción del 94,8%. Impresionante. Pero los 36 objetivos que sí pasaron causaron la devastación que estás viendo hoy. La pregunta ya no es si Ucrania puede defenderse. La pregunta es cuánto tiempo más puede sostener ese 94%. Desde Kiev, Associated Press reportó el balance material. El ataque dañó 17 edificios de apartamentos, 10 viviendas particulares, un hotel, un centro de oficinas, un concesionario de autos, una gasolinera y un centro comercial. Todo en la capital, todo en una sola noche. El alcalde Klitschko describió un detalle que conmocionó a la ciudad. En el distrito de Podilsky, los rescatistas sacaron a un niño de entre los escombros de un edificio residencial derrumbado. Un dron, cito textualmente a Klitschko, literalmente se estrelló contra un bloque de apartamentos de 18 pisos. Fin de la cita. 18 pisos. Un edificio de viviendas. No un objetivo militar. La respuesta de Zelensky fue pública y directa. En Telegram escribió, cito, Rusia apuesta por la guerra, y la respuesta debe ser proteger vidas y aumentar la presión por la paz. Fin de la cita. Horas después publicó en X, otra noche ha demostrado que Rusia no merece ninguna flexibilización de la política global ni el levantamiento de sanciones. El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, fue más contundente. Declaró, cito, tales ataques no pueden normalizarse. Son crímenes de guerra que deben detenerse y cuyos perpetradores deben rendir cuentas. Fin de la cita. Aquí es donde las versiones oficiales se rompen. El Ministerio de Defensa ruso entregó una narrativa distinta. Moscú reconoció el ataque masivo, pero lo describió como una operación contra productores ucranianos de drones y misiles. Para el Kremlin, esto no fue una ofensiva contra civiles, fue una operación contra la industria militar ucraniana. Al mismo tiempo, el ministerio afirmó que sus propias defensas aéreas derribaron 207 drones ucranianos durante la noche. Porque esto no es una guerra en una sola dirección. Ucrania también golpea territorio ruso de manera regular. Dos versiones, dos narrativas. Un hecho indiscutible, un niño de 12 años murió en Kiev. Pausa un momento. Dime en los comentarios. ¿Crees que la comunidad internacional está respondiendo con firmeza o las declaraciones ya se volvieron rutinas sin consecuencias reales? Escribe tu respuesta abajo. Quiero leer cada una. Y antes de cerrar te voy a revelar el dato que conecta este ataque con una guerra a miles de kilómetros de distancia. Un dato que pocos analistas están mencionando pero que el propio Zelensky advirtió en Berlín el 14 de abril. En un momento te la explico completo. Si llegaste hasta aquí y formas parte del grupo pequeño de personas que busca entender la noticia, no solo leer el titular. Gracias por eso. Seguimos con los hechos. En Odessa, en la costa del Mar Negro, 9 personas murieron y 23 resultaron heridas. En Dnipro, al menos 4 civiles murieron y otras 34 resultaron heridas, 5 en estado crítico. Lo informó el gobernador regional Oleksandr Ansa. En Zaporizhia, al sur, murió una persona. En Kharkiv, al noreste, un ataque con drones hirió a una mujer de 77 años y a un hombre de 66, y en territorio ruso también hubo víctimas. El gobernador regional de Krasnodar, Benyamin Kondrachev, informó que una niña de 14 años y una mujer murieron en ataques ucranianos contra el puerto de Tuapse, en el Mar Negro. Eso también es real. Eso también es parte de la historia. Esto no es un número en un informe. Es la vida real de gente real. Associated Press entrevistó a una residente de Kiev. Se llama Tetiana Sokol. 54 años. 2 misiles impactaron cerca de su casa. Se refugió con su perro en el pasillo mientras los destellos iluminaban la noche y las ventanas se hacían añicos por la onda expansiva. Sus palabras exactas, cito, en el tercer ataque todo se rompió, todo voló, estábamos en shock, no sabíamos hacia dónde correr. Tomé lo primero que encontré y salí corriendo con el perro. Fin de la cita. Tetiana existe. Tetiana vive en Kiev. Tetiana acaba de perder su casa. Y no está sola.
Según Naciones Unidas citadas por Associated Press, más de 15.000 civiles ucranianos han muerto en ataques desde la invasión de febrero de 2022. 15.000. Una ciudad entera. En ese mismo distrito de Podilsky, una joven de 19 años llamada Yeva pidió no revelar su apellido fue despertada junto a su hermana por una explosión cercana a las 2:45 de la madrugada. Lo documentaron medios ucranianos. Corrió a asegurar un espejo familiar para que no se rompiera. En ese momento ocurrió la segunda explosión, y el techo cayó. Detrás de cada número hay una historia así. Como la de Yeva, como la de Tetiana, como la del niño de 12 años cuyo cuerpo fue encontrado entre los escombros. El impacto material también es grande. El director ejecutivo de una constructora en Kiev le dijo a medios locales que un ataque detonó, cito, justo al lado del sitio de construcción de un complejo residencial. 6 trabajadores heridos, 2 en estado grave actualmente operados. Fin de la cita. Hoteles dañados. Centros comerciales destruidos. Estaciones de servicio en llamas. Un concesionario de autos reducido a cenizas. Una gasolinera que explotó. Todo en una noche. Todo en una capital. Y mientras esto ocurría, la economía ucraniana enfrentaba un problema paralelo. Kiev necesita urgentemente el desembolso de un préstamo europeo de 90.000 millones de euros, unos 106.000 millones de dólares, que Hungría tiene bloqueado. Lo reportó Associated Press. El dinero llega lento. Los drones llegan rápido. El director ejecutivo de Rheinmetall, Armin Paperger, le dijo al Financial Times que los arsenales europeos y ucranianos están prácticamente vacíos. Sus palabras, cito, los europeos y los ucranianos no tienen nada en sus depósitos. Fin de la cita. Esto no es una opinión. Es el jefe de la empresa armamentística más grande de Alemania, hablando con el principal diario financiero británico. ¿Cómo te afecta esto a ti desde donde estés viendo este video? Escríbelo abajo. Tu situación, tu perspectiva, tu país. Porque las guerras a miles de kilómetros terminan tocando precios, migraciones y economías. Cuéntame cómo lo estás viviendo tú. Esto no es un informe lejano. Son personas como tú, familias como la tuya. Llegamos al dato que te prometí al inicio. El que conecta este ataque con una guerra a miles de kilómetros de distancia. En la entrevista con ZDF publicada el 14 de abril, 48 horas antes del ataque masivo, Zelensky pronunció una frase que hoy se lee distinto. Cito, la situación es de tal déficit que no podría ser peor. Fin de la cita. Se refería a los misiles Patriot. Y añadió que la guerra en Medio Oriente está afectando directamente a Ucrania, reduciendo sus posibilidades de recibir ayuda militar. Traducido. Los misiles estadounidenses que protegen a Kiev son los mismos que Washington necesita ahora para defender a sus aliados frente a Irán. Un solo arsenal. 2 guerras. Una prioridad que no es Ucrania. La demanda global de interceptores Patriot se disparó desde que empezó la guerra con Irán en marzo. Horas después del ataque de hoy, Zelensky anunció que instruyó al comandante de la Fuerza Aérea a contactar a los socios que habían prometido más misiles interceptores. Sus palabras textuales, citó, es importante cumplir cada promesa de ayuda a Ucrania a tiempo. Hay muchos compromisos políticos ya anunciados que aún no se han implementado. Fin de la cita. Promesas anunciadas, no cumplidas. Y mientras tanto, 700 drones en una sola noche. La respuesta internacional de las próximas 72 horas va a ser crítica. El canciller Merz ya comprometió el 14 de abril un paquete de 4.000 millones de euros. Lo reportó Al Jazeera. España aprobó la transferencia de interceptores Patriot entre 3 y 4 millones de dólares por unidad. El obstáculo mayor sigue en Washington. El presidente Donald Trump descartó el 14 de abril la solicitud ucraniana de comprar sistemas Patriot. Sus palabras, cito, no empiezas una guerra contra alguien 20 veces tu tamaño y luego esperas que la gente te dé misiles. Fin de la cita. Zelensky había ofrecido pagar 15.000 millones de dólares por 10 sistemas. La propuesta fue rechazada. En las próximas 24 horas esperamos respuestas formales de más capitales europeas. En los próximos 7 días, es probable que Alemania, Noruega e Italia activen los acuerdos firmados esta semana. Y en los próximos 30 días, el factor determinante va a ser Hungría con el nuevo gobierno tras las elecciones. La posibilidad de desbloquear los 90.000 millones europeos vuelve a estar sobre la mesa, y antes de cerrar,
Un dato oficial publicado hace apenas 2 semanas que cambia cómo debes interpretar esta noticia. Un dato que muestra por qué el ataque de hoy no es el final, es parte de una tendencia que se aceleró dramáticamente este año. Te lo digo en un minuto. Lo que pase en las próximas 72 horas va a decir si esto fue una excepción o un punto de inflexión. Aquí está el dato. Según reportes publicados en la primera semana de abril, el uso de drones rusos contra Ucrania alcanzó un máximo en marzo de 2026, aproximadamente 6.462 drones desplegados en un solo mes. Esa cifra supera el total combinado de drones utilizados entre septiembre de 2022 y julio de 2024. Lee esa línea 2 veces. El mes pasado Rusia usó más drones que en los primeros 2 años completos de guerra sumados. ¿Y hay más? En 2025 Rusia lanzó cerca de un 1.700% más drones que en 2023. La tendencia de 2026 apunta a otro aumento. Esto no es una anomalía. Es una escalada sistemática, sostenida, cuantificable. El ataque de 700 drones de hoy ni siquiera es el más grande de la guerra. El mes pasado Rusia lanzó 948 drones y 34 misiles en 24 horas, la mayor ofensiva registrada contra zonas civiles. Y el próximo podría ser mayor. En resumen, cerca de 700 drones y decenas de misiles balísticos y de crucero contra Ucrania en una sola jornada según la Fuerza Aérea Ucraniana. Al menos 16 muertos, incluido un niño de 12 años, más de 80 heridos según cifras oficiales recopiladas por Associated Press. Una tasa de intercepción del 94,8% que no alcanzó para proteger a familias enteras en Kiev, Odessa, Dnipro, Zaporizhia y Kharkiv. Y una crisis de defensa aérea que obliga a los aliados occidentales a decidir ya sobre los misiles Patriot. Esto no es política, no es opinión. Son hechos verificados por Associated Press, Reuters, Al Jazeera, Washington Post e Infobae. Hechos que tocan la geopolítica global, los mercados de energía y las vidas de millones de personas. La información es tuya. Lo que hagas con ella también. Toda la información presentada hoy está verificada por fuentes oficiales. Los enlaces a cada medio citado están en la descripción. Tu opinión importa. Antes de terminar la pregunta que quiero que pienses. Tomando en cuenta la escasez de Patriot, el préstamo europeo pendiente, y la escalada sostenida del uso de drones rusos, ¿crees que en 6 meses esta situación va a mejorar, empeorar o quedarse igual? Escribe tu predicción abajo. Quiero leer cada una. Si esta información te sirvió, dale me gusta. Suscríbete para recibir análisis verificados todos los días. Activa la campana para no perderte los próximos informes. Y comparte con alguien que necesite entender lo que está pasando más allá del titular. Soy Carlos Mendoza. Nos vemos en el próximo informe.